Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo videochat de noticiascaracol.com. Les agradecemos mucho por esta cita que están cumpliendo acá con nosotros porque vamos a hablar de un tema que definitivamente nos toca a todos. Hoy vamos a hablar sobre maltrato a la mujer. En el día de ayer tuvimos en Séptimo Día un programa bastante fuerte de la historia de dos mujeres que cayeron en manos de príncipes oscuros. Esos príncipes oscuros son estos hombres que al principio parecen príncipes, como lo dice su palabra, y después resultan siendo personas con muy malas intenciones y que maltratan, incluso asesinan a sus parejas sentimentales, a las personas pues que acompaña, que tienen a su alrededor. Por eso hoy tenemos a Osana Medina. Ella es una trabajadora social que sea experta en prevención y atención de violencia contra la mujer. Osana, buenos días y bienvenida a noticiascaracol.com. Buenos días para todas y todas las personas que nos están viendo. Para mí es un gusto estar acá. Agradezco al canal esta iniciativa porque, como estamos hablando ahorita con la periodista, es una oportunidad para decirle a las mujeres qué tienen que hacer y es una oportunidad para salvar la vida de muchas mujeres. Bueno, Osana, que ustedes pues recordarán, la vieron ayer en el programa de Séptimo Día, lleva 14 años en la Casa de la Mujer, ahorita está en un proyecto adicional y además es docente de temas de género en la Universidad Pedagógica. Osana, empecemos con un dato, una cifra bastante preocupante que nos da la medicina legal, y es que ese organismo detectó 6.219 mujeres en riesgo de ser asesinadas. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? Esa cifra es bastante alta, pero la cifra real es muchísimo más alta. Esas mujeres que acuden a medicina legal es porque llegan en algún proceso de denuncia o de una u otra manera están informadas estas entidades y estas instituciones, pero es mucho más alta. O sea, yo diría que casi cada 5 minutos en este país hay una mujer que puede ser víctima de un feminicidio. El feminicidio es el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y en el tema que nos compete el día de hoy, el asesinato de las mujeres por parte de su compañero sentimental o su excompañero. Bueno, precisamente vamos a hablar de eso. Ayer tuvimos un hashtag en Séptimo Día con el que se movió todo en las redes sociales, que es numeral Príncipes Oscuros. Los invitamos a todas las personas que en este momento están llegando a esta señal para que participen, envíen sus preguntas, sus casos. Aquí Osana va a estar pues dispuesta a escucharlos y también a darles un comentario, una voz de aliento, una recomendación. Lo que ustedes necesiten pueden escribirnos ahí en numeral Príncipes Oscuros. Osana me comentaba que ayer el programa tuvo muchas personas que estuvieron muy pendientes, mujeres en el Putumayo, en Bolívar, que de pronto en este momento nos están viendo. Cuéntanos cómo fue eso, Osana, ya antes de entrar en materia. De todas maneras, como es una iniciativa también del canal y es que el canal también escuchó las voces de las mujeres porque esto se haga visible, entonces nosotras desde el movimiento de mujeres iniciamos también una campaña de divulgar que el programa salía. Entonces las mujeres del Putumayo se organizaron, se reunieron y en conjunto en un coliseo y en varios sitios vieron el programa, varias mujeres lo comentaron y también nos contaron cómo había servido, igual en el departamento de Bolívar. Esto significa que cuando se unen dos estrategias como esta, el interés del canal y la motivación del movimiento de mujeres, logramos que más mujeres sean audibles y adquieran esa información para sobre todo salvar sus vidas. Bueno, Osana, precisamente hablemos de eso. El término que usamos ayer en Séptimo Día fue príncipes oscuros. Contémosle a la gente quiénes son esos príncipes oscuros. Está muy interesante ese adjetivo que les han colocado, porque si vemos de los dos agresores que mostraron, ninguno es tan oscuro. Son seres humanos normales, al contrario no son ni feos, físicamente son príncipes, saben conquistar, saben llegar, saben qué en lo que nos gusta a las mujeres y saben cómo enamorarnos a las mujeres. Entonces al comienzo se portan muy bien, al comienzo son muy amables, son muy detallistas y como las mujeres estamos acostumbradas y nos han enseñado a amar desde el amor romántico, entonces las flores, las chocolatinas, las palabras bonitas, las llamadas frecuentes, eso me conquista, eso me enamora y ese príncipe logra que yo me enganche emocionalmente con él. Bueno, hablemos de qué comportamientos nos indican que esa persona que tenemos ahí es un príncipe oscuro o es un maltratador, para ya hablar en términos. Como lo decíamos anoche, hay que leer el comportamiento
del varón que yo tengo al lado. Si ese compañero mío, si ese compañero sentimental, el que sea novio, esposo, el adjetivo o la relación que yo haya pactado con él, tiene una relación violenta con otra mujer, si si sus comportamientos en la calle son comportamientos agresivos o comportamientos de ira constante, si sus palabras cuando se refiere a las mujeres son palabras de desprecio y de menosprecio, si todo el tiempo está justificando que sí, a eso se le pasó a la vecina porque se lo buscó o quién sabe qué es lo que estaba haciendo. Ese comportamiento que ese varón hace con otra mujer, lo tengo que aprender a leer porque en cualquier momento lo hace conmigo. Esa mujer que él dice, esa mujer que le agrede, a su hermana que la golpea o le dice cosas, no es diferente a este cuerpo también de mujer que comparte una relación afectiva con él. Entonces, eso es lo que tengo que estar pendiente. Otra cosa es que cuando empieza a cambiar tantas palabras bonitas y tantas palabras de amor por no sea boba, cómo está de mal arreglada hoy, es que usted sí está muy fea, eso ya es un indicador de que la relación está cambiando y de que ya él se está empezando a demostrar o a transformar, ¿cierto? Si yo no he leído, porque considero que es una situación natural, si yo no he leído ese comportamiento, entonces es el momento de que lo empiece a leer. Cuando ya se sale de ese parámetro que a mí no me gusta, que a mí me molesta, que ya me está ocasionando un malestar, ahí es donde yo tengo que empezar a poner la atención. Bueno, hablemos precisamente de eso, sobre el maltrato. Hay mujeres que piensan que hasta que no la golpea, hasta que no le lanza un objeto o ese tipo de cosas, no se considera maltrato, pero Osana me comentaba que hay muchos tipos de maltrato. Empecemos por definir cuál es ese maltrato y después vamos a ir hablando sobre el psicológico, el sexual, el físico y el económico, que también entra dentro pues, de este, digamos, de este paquete de maltrato que debemos tener en cuenta. Estamos hablando de violencia contra las mujeres. Las violencias contra las mujeres son esos maltratos, como la palabra lo dice, un trato no adecuado hacia nosotras las mujeres para este caso específico. ¿Qué son las violencias contra las mujeres? Lo primero que tenemos que empezar a aprender y afianzar en nuestro conocimiento es que las violencias contra las mujeres son un delito. ¿Por qué son un delito? Porque cualquier violencia que se cometa contra cualquier ser humano es la violación de los derechos humanos. Y en este caso, cuando se comete algún tipo de violencia contra las mujeres, es la violación al derecho a una vida libre de violencias. Por lo tanto, la violación de ese derecho es un delito. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que las violencias contra las mujeres son un delito. Como son un delito, por lo tanto, son denunciables. Cuando yo soy víctima de algún tipo de ese delito, acudo y ya más adelante vamos a contarles a qué instancias es que podemos acudir para hacer esa denuncia. ¿Qué más son las violencias? Las violencias son esos actos que a mí me producen dolor, que me producen sufrimiento. No existe ninguna mujer que goce con ese dolor, lo vimos anoche en el programa. A todas las mujeres eso les produce sufrimiento, dolor, traumas, incapacidad de tomar la vida de manera amorosa, las inhabilita para tomar decisiones desde la autonomía, porque las violencias directamente lo que me afectan es la autoestima y la percepción que yo tengo del mundo. Entonces, además de ser un delito, también afecta a todos mi parte psíquica y el sentido que yo tengo de vida. Bueno, hasta ahora ya tenemos una pregunta de un usuario, ella es Carmen68. Nos dice, ¿cómo distinguir entre machismo y maltrato? ¿Es lo mismo? No, machismo y maltrato es diferente. Acuérdense que estamos hablando de violencias contra las mujeres, entonces a mí me violentan cuando me maltratan de diferente manera, pero lo vamos a llamar violencia porque la violencia me connota el delito. ¿Cuál es la relación entre la violencia y el machismo? El machismo, nosotras no lo hablamos como machismo porque es adjudicarle toda la responsabilidad y toda la carga a los varones. Nosotras lo trabajamos desde la cultura patriarcal y es esa cultura patriarcal que nos prepara a las mujeres, nos asigna unos roles diferenciales y a los varones los prepara para otra cosa. A las mujeres nos prepara para recibir la violencia, esa cultura patriarcal, y a los varones los prepara para ejercer la violencia,
¿Qué significa eso? Entonces, cuando yo voy y acudo a un familiar o acudo a una amiga, en el caso, en las dos situaciones que vimos anoche, y una amiga, ¿cierto? No fue lo de anoche, pero puede ocurrir, me dice, ay, pero tranquila, seguramente él va a cambiar, ¿sí? Él no es así. Entonces, empiezo un poco a justificar y me empieza esa cultura a preparar. Y a él todo el tiempo, desde que nació, le está diciendo, usted es un macho, usted es un varón, usted tiene que ser el que impone, los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes. Entonces son esos estereotipos culturales los que nos preparan a las mujeres para recibir la violencia y a los varones para ejercerla. Bueno, ahora vamos a dar como ejemplos puntuales, te pido para que las personas que estén allí de pronto se sientan identificadas, o también puede pasar que estén también del otro lado, estén en la posición del maltratador y se den cuenta que hay algunas cosas que pueden estar haciendo y son maltrato, tal vez no lo saben, otras son muy evidentes. Específicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de maltrato psicológico? La violencia psicológica tiene que ver con lo que me dicen y con lo que me hacen. Con lo que me dicen es cuando empiezan a meterse con mi cuerpo. Entonces si estoy un poquito pasada de peso, entonces cómo está de obesa, cómo está de gorda, ya mire cómo le queda esa ropa, mire cómo tiene ese cabello, mire cómo camina. Eso empieza a ser ya violencia psicológica, y yo no la considero como violencia psicológica, ¿sí? Cuando hacen el chiste de que para qué las mujeres llevan flotador a la piscina si lo tienen incorporado, culturalmente, desde esa cultura patriarcal que estamos hablando, todo el mundo se ríe, pero eso es violento para la mujer que recibe el comentario, y psíquica y psicológicamente la afecta, porque están haciendo una alusión con su cuerpo, y el cuerpo de las mujeres y el cuerpo de los varones es nuestra única propiedad, ¿sí? Y es lo único que tenemos. Entonces cuando me dicen cosas sobre él, entonces yo también me afecto. ¿Cómo también es la violencia psicológica? Cuando se ve deteriorada mi autoestima, cuando empiezan a decirme usted no sirve para nada, no ha hecho nada en la vida, todas sus opiniones son bobas, mejor cállese que cuando usted habla solo la embarra. Cuando empiezan a disminuirme o a menospreciar, eso también es violencia psicológica. Por ahí empieza. Pero después sigue, porque desafortunadamente la violencia siempre va creciendo, desafortunadamente no disminuye. Entonces después sigue, ya está el menosprecio del cuerpo, el menosprecio por mis acciones, por la manera de ser que tengo, pero ya empiezan las groserías y ya empiezan las humillaciones, ¿sí? Yo soy el que traigo acá todo, yo soy el que aquí aporto todo, ¿y usted qué hace? Cuando le preguntan a un niño, ¿su papá qué hace? Y entonces el niño dice, no, mi papá maneja un carro, tiene una moto, los domingos también trabaja. ¿Y su mamá qué hace? No, mi mamá no hace nada, ¿sí? Eso es reproducir la violencia psicológica contra las mujeres a través de esa construcción de la cultura patriarcal. Entonces él hace todo y las mujeres entonces no hacemos nada. Y el compañero afectivo, el que yo amo, también repite eso. Entonces llega y dice, claro, yo llego cansado de trabajar y usted aquí todo el día. ¿Qué ha hecho? Nada. Bueno, y también está otro tipo de maltrato, otro tipo de violencia que es muy común y muy preocupante, que es la violencia sexual. ¿Cómo podemos identificar esa violencia? Esa también genera violencia psicológica. Es importante decir que todas las violencias de las que vamos a seguir hablando tienen afectaciones psicológicas, porque lo psicológico es ese dolor, ese sufrimiento que yo empiezo a tener cuando estoy expuesta, cuando estoy pasando por ese tipo de situaciones. La violencia sexual tiene que ver primero, y tan sencillo como esos mal llamados los piropos. Cuando vamos las mujeres por la calle y los varones nos dicen aquellas cosas que consideran que nos halagan, no, al contrario, nos están violentando, porque están utilizando el cuerpo para hacer afirmaciones sexuales que nos afectan de manera directa. Entonces puede empezar desde ahí, por los mal llamados piropos, puede seguir con algunos tocamientos abusivos que nos han pasado a las mujeres en los espacios públicos y que nos pasan en el Transmilenio, en los buses, en los servicios públicos de transporte.
Entonces, tocamientos indebidos, cuando las chicas salen de los colegios, y eso sucede mucho en ciudades grandes, que las chicas salen de los colegios y siempre hay un varón mostrándole los genitales en la puerta del colegio o en alguna parte, en alguna esquina. Eso es violencia sexual. Por ahí empieza, ¿sí? Pero desafortunadamente, como ya le dije, también esa va creciendo y puede agrandarse hasta llegar a cometerse un acceso carnal violento a alguna mujer, bien sea en algún espacio público o en algún espacio privado. Es mentira que la violencia sexual contra las mujeres solo ocurra en los espacios públicos, también ocurre en los espacios privados. También es cierto que hay algunos compañeros afectivos que obligan a sus mujeres a tener relaciones sexuales. Eso es una violencia sexual, porque la violencia sexual es todo aquello que hacen en mi cuerpo para el goce de otra persona y que va en contra de mi voluntad. Por este cuerpo solo puede pasar lo que yo desee, lo que yo quiera y decida autónomamente que ocurra. Y comentábamos ahorita que hay mujeres que incluso o tienen una relación de pareja, un noviazgo, un matrimonio, algo así, y se sienten obligadas, o el hombre se siente con el derecho de tener relaciones cuando quiera, ese tipo de cosas. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea para decirle a las mujeres que esto no es así? Bueno, hay dos cosas que las mujeres tenemos que saber. Primero, que el débito conyugal ya no existe hace muchos años en este país. ¿Qué era el débito conyugal? Es que cuando yo tengo un compañero afectivo, bien sea por unión marital de hecho, bien sea porque me casé por lo civil, por lo que sea me haya casado, tenía la obligación de complacerlo sexualmente cuando él quería. Las mujeres ya hemos aprendido y por derecho a decir que no, ¿sí? Él no me puede obligar, él no me puede coartar, él no me puede amenazar para que yo mantenga una relación sexual y cumpla con su deseo. Una relación sexual tiene que ser una relación consensuada, donde yo quiera y él también quiera. Entonces eso es lo primero. Siempre que me obligan, entonces es una violencia sexual. Lo otro que también queremos decirle a las mujeres es que el tema del abandono de hogar tampoco ya no existe, porque muchos varones obligan a las mujeres que si usted no tiene relaciones conmigo, entonces la voy a demandar por abandono de hogar. Es una figura que hace muchísimos, más de 60 años, no existe en este país. Y la otra coerción que utilizan los varones con las mujeres es, si usted no tiene relaciones hoy conmigo, mañana no hay mercado. Entonces este cuerpo no es para eso. Él tiene que cumplir con su obligación del mercado porque la responsabilidad de la crianza es compartida. Entonces hay otros mecanismos para ejercer que él cumpla y que no sea a través del abuso y uso de mi cuerpo. Hablábamos también de una parte como más avanzada de esto, y es en el tema de los hijos, en el tema de la natalidad. Hay mujeres que por una decisión propia deciden que no tienen hijos, pero pues la familia del esposo, la suegra, no sé, su misma pareja las obliga a que tengan hijos. Eso también, de esa violencia también, ¿qué nos puede decir? Sí, gracias a todo el movimiento de mujeres, de las mujeres feministas y no feministas, hemos avanzado al término de la libre decisión a la maternidad, tanto que la Corte Constitucional y el Gobierno Nacional ya se pronunciaron con un decreto concreto que dice que las mujeres a partir de los 18 años pueden hacerse la cirugía de la Pomeroy, que es esa cirugía para impedir ser madre, porque el derecho es el derecho a la libre opción a la maternidad. ¿Sí? Ese es uno que es muy importante que sepamos y que lo podemos ejercer, y eso no significa que no seamos completas las mujeres, que sin hijos no logremos ser completamente mujeres. Hay posibilidades de ser de otra manera sin pasar por la maternidad. Y dos, cuando me obligan a tener un hijo, ¿sí? Desde el principio de la libre opción a la maternidad están violando mi derecho a la decisión y mi derecho a no optar por esa decisión de ser madre. Entonces, como me está violando ese derecho, yo lo puedo denunciar. ¿Qué significa eso? Que yo como mujer puedo decidir si soy madre, si quiero tener hijos o hijas, cuántos quiero tener y cuándo los quiero tener y con quién los quiero tener. Eso es muy importante, mujeres, y nos toca tenerlo siempre con firmeza porque se ha conquistado a través de las luchas de las mujeres para que nosotras tengamos una mejor manera de estar y ser con nuestros derechos sexuales y reproductivos. Bueno, tenemos otra pregunta que hace Ana María.
Dice, si uno quiere denunciar pero teme a su pareja, ¿qué hacer para no arriesgarse a perder la vida? Lo que dice Ana María es muy cierto. Siempre dicen, ay, pero es que las mujeres son víctimas de violencia, mire lo que pasó ayer en séptimo día, hasta incluso las matan y no hacen nada, es que son unas bobas porque no denuncian. Hay 1001 razones por las cuales las mujeres no denuncian, ¿sí? Y hay tantas razones por las cuales no denuncian como mujeres víctimas de violencias hay. Por ejemplo, no pueden denunciar por miedo, lo que nos está diciendo Ana María. Entonces, si yo voy y denuncio, entonces él sabe que yo denuncié y es peor, porque llego a la casa y la represalia es más grande y entonces me puede quitar la vida. O no sé dónde denunciar, o no estoy trabajando, porque el que trabaja en la casa es él y yo no tengo los recursos económicos para sostener esta casa, o estoy enamorada de él, porque acuérdese que las mujeres nos enseñan a amar con el amor romántico y el príncipe azul del que estamos hablando, y es muy difícil desengancharnos de ahí. Pero les tengo también una buena noticia frente a eso. Hemos logrado desde el Movimiento de Mujeres la creación de la Ley 1257 del 2008. Esta ley lo que hizo fue ampliar las medidas de protección para las mujeres y elevar la definición de violencias contra las mujeres como un delito. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que, a pesar de que tengamos ese miedo, a pesar de que sepamos que yo sea como víctima la que más conoce a mi agresor, a pesar de que todo eso, invitarlas a que se motiven, siempre hay una persona que te puede ayudar. ¿Y dónde están las personas que te pueden ayudar? Aquí en el caso de Bogotá están las 20 casas de igualdad de oportunidades, una por localidad. Y en las regiones siempre hay organizaciones de mujeres, en las regiones está la comisaría de familia, están los fiscales que están en la obligación de recoger la denuncia de las mujeres y tramitarlas. Pero existe una cosa mucho más allá y más importante, es que la mujer denuncia y cuando llega a la casa ahí está su agresor y la puede matar. Pero la ley 1257 también crea unos centros especiales de protección a las mujeres y los hemos convertido en las casas refugio. Entonces la mujer llega, denuncia, si no puede volver a la casa, entonces es acogida en la casa refugio y allá recibe todo el proceso de acompañamiento psicosocial o jurídico, se hace todo el proceso para que ese delincuente, porque acuérdense que es un delito, vaya y pague, se le protege de él y con las medidas de protección de la ley se protege la vida de la mujer y se le ayuda a que reconstruya su proyecto de vida. Ahora hay muchas cosas, ahora estamos más protegidas de lo que estaban nuestras abuelas y nuestras mamás. Hagamos uso de eso para salvar también nuestra vida. Bueno, te agradecemos mucho por estar acá y también le agradecemos a todas las personas que están ahí pendientes del videochat. Los invitamos de nuevo a que participen con el numeral Príncipes Oscuros. Ya saben, acá le vamos a transmitir sus inquietudes, sus preguntas, sus experiencias a Osana y pues quien muy amablemente nos está ayudando pues con este tema tan importante que definitivamente nos toca a todos. Bueno, sigamos hablando de los tipos de maltrato. Está el maltrato físico, que se pensaría que es uno de los más comunes, pero también está el tema de la mujer que de pronto dice, no, es que me empujó sin culpa o no, estaba de mal genio. ¿Qué podemos decir de ese maltrato físico? Sí, es la naturalización de las violencias, lo que venimos hablando, o sea, me construyen para comprender que un empujón o que una patadita pues es algo natural, es algo normal, estábamos jugando, no lo quiso hacer, se le fue la mano, siempre lo estoy justificando. Entonces lo que queremos decir es que la violencia psicológica, la violencia física también me ocasiona afectaciones psicológicas. Todo lo que pase por mi cuerpo me afecta también, afecta ese estado de ánimo, mis sentimientos y mis emociones. Entonces, cuando alguien me empuja, me pellizca, me jala el cabello, me da patadas, eso es una violencia física, eso no es nada normal y eso tampoco es porque me quieran, porque también hay un mito que dice, ay, porque te quiero te aporrio, no. Yo no violento a quien amo, al contrario, lo cuido, lo protejo, ¿cierto? Y no lo agredo de ninguna manera. Bueno, acá un usuario, Juan Robot 4, nos dice que quedó impresionado con las cifras que vimos al comienzo y te pide, por favor, que precises cuántas mujeres más o menos mueren al día a causa de la violencia de género. Una cifra y muy bajita en el mundo, mínimo una. Y en Colombia
mínimo una cada 3 días. Y no es solo porque no acudan las mujeres a esas instancias de protección que estamos hablando, sino que a veces esas instancias de protección desmeritan también la versión de las mujeres y la denuncia. Entonces usted está exagerando, él va a cambiar. Hemos tenido situaciones con las mujeres que las mismas instancias donde ellas van a pedir ayuda les dicen, mejor vaya y caliéntele la comidita que de pronto esta noche él cambia por eso, ¿sí? Entonces, esas son esas situaciones porque primero no son atendidas de manera digna y ágil en las instituciones donde van a denunciar. Segundo, o no tienen conocimiento las mujeres de que hay estas instancias y hay todo esto que estamos hablando, ¿sí? Y tercero, también está el miedo. Entonces, siempre te daré una cifra diferente a la real, porque muchas mujeres son asesinadas por su compañero, pero no están dentro del sistema como las tenemos. Estas son las oficiales, pero todas esas mujeres que están en este momento sufriendo de violencias o han sido víctimas de un feminicidio que no está registrado en lo oficial. Voy a repetir esta cifra de la que estamos hablando al principio, y es que Medicina Legal detectó que 6.219 mujeres están en riesgo de ser asesinadas. Me comentaba Osana que son mujeres que llegan en busca de ayuda a Medicina Legal para que les hagan valoraciones con golpes, con fracturas, con ese tipo de lesiones. Entonces Medicina Legal ha detectado 6.219. Sí, estas son apenas las referenciadas de manera oficial. Por eso insistimos que la cifra es muy alta y me atrevo a decir con seguridad que en este momento hay mínimo 100 mujeres que están viviendo algún tipo de violencia y que son potencialmente víctimas de algún feminicidio. Hablemos de otro tipo de maltrato, que es el maltrato económico. Este de pronto aparece en el panorama y no lo tenemos como tan presente, pero contémosle a todos nuestros usuarios en qué consiste, por favor. Logramos que quedara la violencia económica en la ley 1257 para que se hiciera lo que tú estás muy bien diciendo, para que se reconociera que por lo económico también violentan a las mujeres. Las humillan porque son las que están en las labores de crianza en la casa y entonces usted no hace nada, usted aquí no aporta, entonces el que aporto soy yo, por lo tanto yo soy el que pone las condiciones. Como no trabajan fuera de la casa, el trabajo de la casa es un trabajo, pero no remunerado, por lo menos en este país. Pero como no trabajan por fuera y no perciben esos ingresos económicos, entonces tienen que depender de lo que él les dé, de lo que él quiera, de cuando él quiera, y a veces él pone condiciones. Yo voy a mercar, pero si usted hace esto, yo voy a mercar, pero espérese, yo voy a mirar a ver qué queda. Ese es un tipo de violencia económica. El otro es el control abusivo de mis finanzas. Entonces ella es la que trabaja, pero como él la tiene controlada por todas las razones que ya hemos estado hablando desde anoche, entonces él es el que le maneja la plata, él es el que maneja el dinero, él es el que decide en dónde lo va a invertir. Y la violencia económica también, que es que a las mujeres casi no tenemos títulos de propiedad. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a comprar una estufa, por decir algo, como yo no cargo mi cédula, entonces el que carga la cédula es él, la factura de compra queda a nombre de él, ¿sí? Así yo sea la que tenga la plata. Si vamos a comprar una casa, entonces las mujeres dicen, no, es mejor que él quede en las escrituras, entonces generalmente las mujeres no están en las escrituras. Entonces la violencia económica tiene que ver con el control de mis finanzas, con la humillación con el dinero y cómo accedemos las mujeres a las propiedades. Bueno, ya hicimos como un panorama muy amplio sobre los tipos de maltrato y hay muchas personas que en este momento estarán pensando, bueno, eso me está pasando a mí o le pasa a alguien que yo conozco o incluso yo puedo estar ejerciendo ese tipo de violencia en mi pareja o en las personas que me rodean. Hablemosle a esas personas que están en este momento, se están apropiando como de lo que les estamos diciendo. ¿Qué hay que hacer? Sí, cuando una habla de estos temas, la gente dice tan exagerada, sí, no, eso es lo que están diciendo allá hoy, eso ya, entonces ahora todo es violencia.
es que nosotras lo estamos demostrando con las cifras, ¿sí? Las violencias contra las mujeres están exacerbadas en este país por todo lo que tenemos que vivir. Cuando en esa relación yo no me empiezo a sentir cómoda, cuando ya me empiezo a sentir afectada, cuando yo digo aquí ya está pasando algo porque este hombre ya no me trata igual, porque ya me está gritando, porque ya me está insultando, tengo que tener una alerta. En ese momento es una alerta y empezar a pedir ayuda, porque después de eso sigue la violencia física y después siguen otras y otras y otras violencias. ¿Dónde voy a pedir ayuda? Voy a pedir ayuda en la comisaría de familia, en la fiscalía, en las casas de igualdad de oportunidades, en la escuela, en el colegio donde estudian mis hijos y mis hijas, hay trabajadora social, hay psicóloga, en las casas de justicia, en las organizaciones de mujeres de las regiones, sí, con una amiga que esa amiga conoce un poquito más, con alguna profesional, psicóloga, trabajadora social que yo conozca, siempre hay una persona que nos puede ayudar. Las mujeres nunca estamos solas. Hacer una llamada al 123, hacer una llamada al 155, que son líneas a nivel nacional y siempre va a haber una persona que la orienta. En estas situaciones, cuando yo ya siento que ya no puedo más, que esto supera mis posibilidades, tengo que buscar ayuda porque las mujeres no pueden salir solas de esta situación. Bueno, hay un tema también y es que en algunos casos pues de conocimiento general nos damos cuenta que dicen no, el tema de vamos a dar otra oportunidad. Yo creo que él va a cambiar. Yo creo que él está pasando por, empezamos a justificar ese tipo de conductas y decimos, no, por conservar el matrimonio, ya sea por un tema religioso, un tema social, dicen, no voy a hacerlo porque le voy a dar otra oportunidad. ¿Qué podemos decir de eso? La esperanza de las mujeres es que siempre va a cambiar, ¿sí? Y lo miramos ayer, al delincuente que asesinó a su compañera, le dijo que él se iba a casar con ella el 16 de diciembre y ella se ilusionó. Sí, y dijo, ay, ya aquí la cosa cambió, tan bonito, otra vez volvió a ser mi príncipe azul, entonces ya cambió todo y ella suelta, ¿cierto? Cede y cede su vida. Entonces lo que le queremos decir a las mujeres que nos están escuchando y a los varones, que sí es posible cambiar. No es un mito que todas las personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia, de pequeñas o pequeños, que han vivido durante algún ciclo de su vida alguna violencia, que la reproduzcan, eso no es cierto. Hay la posibilidad de resignificarme y redescubrir otras maneras de ser que no sea a través de la violencia. ¿Pero el maltratador cambia? Exacto, hacia allá voy. En estos años de experiencia no he conocido ninguno que cambie. Al contrario, cambian para empeorar y cada vez peor y peor. La que tiene que cambiar es ella, la que tiene que buscar ayuda es la mujer, la que tiene que buscar otros recursos, porque les podemos dar muchos ejemplos de cómo ningún agresor cambia. ¿Por qué no cambia? Porque el agresor lo que tiene en su cabeza, en su pensamiento y en su estructura es que esa mujer es de su propiedad. Y ellos lo dicen, o usted está conmigo o no está con nadie, o está conmigo o la mato. ¿Sí? Entonces él no puede cambiar eso porque ya esa es una idea fija que tiene, no es porque esté loco ni sea enfermo mental, es porque es supremamente cuerdo e inteligente para saber cómo la controla, pero los varones no cambian, las que tienen que cambiar son las mujeres y buscar cómo se protegen y buscar ayuda para lograr vivir de otra manera la vida. Tú acabas de mencionar algo que es muy interesante y es el caso de los celos, del comportamiento posesivo. Hay muchas personas que dicen, no, si no lo cela, no lo quiere. O ese celo, de alguna manera, ese celar, se siente como que se preocupa por mí, como que no quiere que otros hombres me vean y es un acto de amor. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es la línea de esos celos y cuándo se vuelve un comportamiento posesivo dañino? Sí, eso hace parte de toda la crianza frente al amor romántico. Entonces, si me llama 13 veces al día, es porque me está cuidando. Ay, tan lindo, cómo se preocupa de mí. Entonces me llama, ya saliste de la casa, ¿dónde vas? Ya llegaste, estás almorzando, ¿qué estás haciendo? Sí, ¿dónde estás? Fíjense que esas preguntas son todas preguntas de control. Obviamente no podemos decir que no podemos caer en
en generalizar de que las relaciones sí necesitan de ese cuidado y sí necesitan de ese consentimiento, porque cuando a una realmente ama y cuando a una realmente la aman es un amor para cuidar, es un amor para consentir, pero no es un amor para la poseer ni para el control. Entonces cuando ya me llaman 20 veces al día ya es una cosa de que efectivamente me están controlando. Y eso que tú dices es muy cierto, entonces como no me cela, como no está pendiente de mí es porque no me quiere. No, nos toca cambiar ese mito. Si me llama 20 veces, si no me deja salir a compartir con mi familia, si cree que a toda hora que yo salgo es que voy a salir porque tengo otra persona, si todas las llamadas que recibo entonces, me las controla, tengo que ponerle altavoz, si me está revisando todo el tiempo el celular o mi correo, mi Face, ¿cierto? Eso ya es un tipo de control y no es una cosa buena para mí y eso no responde a los celos. Los celos son una definición del control que yo quiero tener sobre los actos de esa persona que poseo y que es de mi pertenencia. Bueno, hay una pregunta que nos hace hasta ahora Criticón83, ese es su usuario. Él defiende el hecho de que los hombres les pidan a las mujeres que se arreglen más o que no suban de peso. Dice que no es maltrato psicológico, sino una forma de recordarles que se cuiden. ¿Qué podemos decir de este asunto? No, claro, cuando a mí me dicen amorosamente, ¿cierto? Mira, es que si yo me subo de peso, si tú te subes de peso, te va a sentar mal para tu salud. O si tú estás muy delgada, algo está pasando en tu organismo, entonces en esta relación amorosa que yo tengo contigo, entonces te invito a que entre los dos busquemos algunas estrategias para que tú estés bien. Un discurso. El otro es que mire, está gorda, cada vez está peor, ya no le entra la ropa, ¿cierto? Mire cómo se ve maluca, son dos cosas diferentes. Entonces, maravilloso es que los varones nos digan que sí les gustaría que nos hiciéramos esto, pero a las mujeres también las tenemos que invitar a que también hagamos eso con los varones, porque a las mujeres sí nos piden una estética, entonces alta, delgada, rubia, pelilisa, de esta manera. ¿Y cuál es la estética también que nosotras tenemos que pedir? ¿Sí? Sí, claro, que nos pidan eso, nos los pidan de manera amorosa y que nos acompañen en ese proceso de que estar todos los días linda, pero nos acompañen desde las buenas palabras, desde las buenas acciones y no desde esa crítica que nos hacen tan difícil. Tenemos otro comentario de una usuaria, Evaluna92, ella dice, le pide a Osana que cuente un caso que le haya marcado de una víctima. Osana es una persona que ha escuchado a muchas mujeres víctimas, entonces de pronto un caso que te haya marcado que puedas compartir con nuestros usuarios. Bueno, como tú lo dices, son 17 años de acompañar a las mujeres en este proceso de salvar su vida y de vivir de otra manera los derechos. A mí lo que más me impacta han habido muchas situaciones, muchas situaciones muy difíciles con las mujeres, pero a mí las situaciones que más me impactan son las situaciones de las jóvenes, porque siento que las mujeres jóvenes tienen muchas presiones por muchos lados y el Face es una cosa muy importante, el Twitter, todas estas redes sociales son muy importantes, pero también han generado estereotipos muy difíciles para las mujeres. Entonces, sobre todo las mujeres jóvenes que están construyendo su identidad, que están construyendo su subjetividad, se ven muy presionadas por responder a esto. Entonces, ¿a qué tienen que responder? ¿A un cuerpo perfecto? ¿A una relación perfecta? ¿A ser las hijas perfectas? Tienen que comportarse debidamente, ¿cierto? Cuando una ya supera esa edad de juventud y adquiere otros conocimientos, entonces eso ya no es tan importante. Pero a mí lo que más me ha afectado es sobre todo, y además, como se les dice, ¿no? Esta juventud de hoy en día, es que, claro, por ser tan joven, entonces por eso es, ¿sí? Entonces ese juzgarla y se nos olvida que nosotras también pasamos por ahí, se nos olvida que también tuvimos que aprender, pero siempre como desmeritar, como no reconocer, y fuera de eso siento que las jóvenes, sobre todo ahora, tienen exigencias muy fuertes de la cultura. Creo que tienen que responder a muchas cosas y eso las pone en una situación de tensión muy difícil.
Bueno, hay casos donde, hablando de violencia, donde lamentablemente ya es muy tarde y las mujeres y sus hijos, registramos todos los días aquí en el noticiero, mueren a causa pues de estos maltratos, de estas cadenas de maltrato. Pero como sociedad y como familia, ¿cómo podemos evitar que eso pase? Cuando tenemos en nuestra familia, en nuestros círculos sociales, una persona que sabemos que puede estar siendo maltratada o que es evidente, ¿cómo podemos ayudarla? Esa pregunta está supremamente importante. Se puede cambiar, o sea, sí podemos cambiar esta sociedad tan violenta y con esos comportamientos tan difíciles. Lo podemos cambiar en los procesos de socialización. Cuando llega el niño a la casa y le dice al papá, papi, hoy en el colegio Juanito, Pepe me pegaron, ¿sí? Y el papá que le responde, ¿y usted qué hizo? Y el niño le dice, no, yo no hice nada. Y el papá le dice, yo no estoy creando chinos flojos, yo no estoy creando nenas. Me hace el favor y mañana se responde, ¿sí? Lo agrede usted también y le da más duro y viene y me cuenta a ver cómo le fue. Entonces, eso es una reproducción de esas situaciones de violencia. Y en la misma situación llega la niña y le dice a la mamá o al papá que la violentaron en el colegio. Y la mamá, ¿qué es lo que le dice? Ay, mamita, póngale la queja a la profesora. Entonces esos dos patrones que desde que tenemos 3 o 4 años nos están mostrando, eso es lo que toca transformar, lo que toca decirle a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, a nuestros jóvenes, es que hay otras maneras de relacionarnos que no solo es a través de la violencia, que no solo es a través de la humillación, que logramos más si también nos relacionamos desde el afecto, desde el respeto, desde la comprensión, que cuando yo estoy humillando a otra persona, también me estoy humillando yo, que cuando yo estoy ofendiendo a una mujer, estoy ofendiendo a mi mamá o a mi hermana, porque también tengo este cuerpo de mujer. Cuando cambiamos esas pautas de crianza, esas pautas de educación, logramos que también se transformen conciencias y se transformen y se creen otras maneras de relacionarnos que no solo sean a través de la agresión y a través de la violencia. En casos específicos, como por ejemplo, yo sé que alguien de mi universidad, alguien de mi trabajo, un miembro de mi familia está siendo maltratado. ¿Cómo debo intervenir? ¿Cómo puedo ayudarlo? Perfecto. También otra pregunta que viene al lugar. Lo primero que tengo que hacer es que si llegan a mí, tengo que ser consciente es porque yo generé confianza. Porque algo vio en esa persona en mí que sabe que yo le puedo ayudar. Entonces lo primero que debo hacer es ni darle consejos, ni criticar, ni cuestionar. Ay, ¿usted por qué no se ha separado? 8 años aguantándose ese tipo y usted no nada que sale de eso. No, pero es que esta es la más boba de todo el planeta. Eso no se hace porque lo que yo hago es espantarla de mí, a mí que me estaba pidiendo ayuda. Entonces, si yo no sé, si la situación es tan difícil que ella me dice, mire, ya pasé por esta y esta y esta violencia, a mis hijos también le está haciendo esto y esto, y yo sé que yo ya no puedo definitivamente porque la dimensión es muy grande, la acompaño. Acuérdense que todas las víctimas necesitan compañía para este tipo de situaciones. Entonces la acompaño a alguna instancia, la repetimos otra vez, a alguna comisaría, a la fiscalía, a las casas de igualdad, a las casas de justicia, la acompaño a que denuncie esto y allá en ese proceso de denuncia pido para ella un proceso de acompañamiento psicosocial con una psicóloga, con una trabajadora social y luego la acompaño otra vez para que vaya a ese proceso, ¿sí? Eso es lo que puedo hacer. Si estoy en la universidad, en todas las universidades hay bienestar universitario y hay bienestar estudiantil. Entonces voy allá, voy donde la psicóloga, donde la trabajadora social de la universidad, le comento la situación y también le pido ayuda. Si estoy trabajando, hay un grupo de talento humano en el sitio donde yo trabajo, voy y busco a la coordinadora, voy y busco a la trabajadora o psicóloga también de ese grupo de talento humano y le explico, ¿sí? Y pido ayuda. Otra cosa que le queremos decir a las mujeres es no a la primera vez que yo pida ayuda ya va a ser efectiva. Sí, pero no se dejen vencer por eso. Si pido ayuda una vez, entonces, y no me funciona, otra persona me puede ayudar y otra persona me puede ayudar a resolver. Pero cuando me piden a mí ayuda, lo tengo que hacer con mucha comprensión, sin juzgar y sin aconsejar. Ay, eso mejor déjelo. ¿Y para dónde me voy?
ella no trabaja, tiene muchos hijos, depende de él. Deje que eso lo haga la instancia a que le corresponde llevar esa situación. Bueno, hemos hablado mucho sobre las víctimas y hemos centrado toda nuestra charla en las víctimas. Es momento que hablemos un poco también sobre los maltratadores. ¿Por qué un hombre se vuelve maltratador? Un hombre que tal vez tuvo su familia, tuvo su mamá, su papá. ¿Qué pasó? ¿En qué momento esa persona se volvió ese príncipe oscuro que está haciéndole tanto daño a la vida de otra persona? Muy bien, los varones no son agresores porque sí. Así como a las mujeres nos preparan para determinados roles, a los varones también. A los varones desde pequeños, casi desde que están en el estómago, se les está exigiendo un comportamiento, incluso se les asigna un color, ¿cierto? Ahí donde le coloquen a un niño el rosado, porque ya lo están convirtiendo en una niña y la niña es el sexo débil. Desde que está en el estómago le dicen, usted es el sexo fuerte, usted es el que va a ser el jefe del hogar, usted es el que va a dominar, porque los hombres tienen que ser fuertes. Cuando ya nace le están exigiendo que se comporte de manera ruda, que cuando se cae está aprendiendo a caminar y si se cae y llora, no llore porque el que llora es una nena. Cuando empieza el proceso de socialización en el jardín, defiéndase duro porque yo lo que necesito es que usted se defiende, sea un macho. Cuando ingresa a la primaria, le dicen usted tiene que jugar fútbol, usted tiene que vestirse así, usted tiene que comportarse de esta manera, pero siempre con esa fuerza y demostrando que no siente, porque también se les niega la posibilidad de la emoción. O sea, los hombres no lloran, los hombres no expresan, los hombres no son tiernos, los hombres no son amorosos. Llega al bachillerato, si logra por las condiciones de este país acceder a eso, entonces ya le empiezan a que se vuelva un hombre conquistador, heterosexual, tiene que ser conquistador, que demuestre, que tenga plata para gastar, para invitar. Entonces fíjate que lo van construyendo y lo van moldeando para ejercer esas acciones, para no sentir y para no expresar. Entonces llega un momento en que él también responde a eso, Pero esto no significa que eso no se pueda cambiar. O sea, hay muchas situaciones en las cuales eso se puede revertir y hay muchos varones, pero muchos, porque no todos son agresores, que son tiernos, amorosos, tienen relaciones sanas, comprometidos, buenos hijos, buenos padres, buenos compañeros, ¿sí? Que han respondido de otra manera a esas imposiciones culturales. Eso significa que sí lo podemos reestructurar y resignificar de otra manera. Bueno, hasta el momento hemos tenido como una conversación muy interesante, muy buena, que me imagino que todas las personas que están ahí están súper activas además en redes sociales. Le agradecemos a todas las personas que están enviando sus comentarios con el hashtag Príncipes Oscuros. También los invitamos a los que acaban de llegar y de pronto están preocupados porque dicen no, se perdieron la mitad del videochat. Este videochat lo van a poder encontrar más tarde, tipo mediodía, en noticiascaracol.com, lo van a poder revivir, lo van a poder compartir, se lo van a poder enviar a alguien que de pronto ustedes estén interesados o que sepan que puedan necesitar de esta temática que estamos tratando hoy. Entonces, muchas gracias a ustedes y los invitamos pues a que sigan compartiendo con ustedes sus experiencias y sus comentarios. Tenemos otra pregunta y es que si existe un protocolo para identificar y rescatar a víctimas que temen denunciar. Esto lo pregunta Pablo Alberto Medina. Es muy difícil llegar a las casas, ¿sí? Como golpear y decir hola, nos informaron, pero sí acudimos a la solidaridad de las personas. ¿Cómo funciona? A través de la línea 123 o la línea 155, que son líneas nacionales. Entonces yo sé que a mi vecina, porque escucho que pum, que la grosería, que se tira, que se golpea los objetos contra la pared, entonces de manera solidaria, ¿yo qué hago? Llamo al 123 y doy la información. Mire, yo vivo en este lugar, esta es la dirección, si quiere no doy mi nombre,
por protegerme. No doy mi nombre, digo el vecino que tiene el apellido Guzmán está agrediendo a su esposa, parece que la situación está muy difícil, las coordenadas para llegar son estas, la dirección exacta es esta, el número de casa, de apartamento o ubicación es este. La policía tiene la obligación de llegar. Si no llega, vuelvo y llamo, vuelvo e insisto hasta que llegue la policía. La policía ya conoce el protocolo, ya sabe qué hacer frente a este tipo de situaciones. Eso es lo que podemos hacer, porque desde las autoridades no pueden detectar en cada hogar qué pasa, pero yo de manera solidaria sí puedo hacer esa denuncia y si la quiero hacer anónima la hago. Pero es muy importante que dé los datos. Yo no puedo decir, mire, acá le están pegando a una mujer y colgar porque pues quedan las mismas. Aquí le están pegando a una mujer, no voy a dar mi nombre por protección, por protegerme, pero esta es la dirección, esto es lo que está pasando, más o menos estas son el tipo de personas. Bueno, les recordamos que estamos hablando de maltrato contra la mujer. Estamos hablando después de un programa tan fuerte como el que tuvimos ayer en la noche de Séptimo Día, donde dos mujeres, una que logró denunciar y logró salvarse de alguna manera, y otra que perdió su vida por este flagelo que afecta día a día a más y más colombianas, y no solamente colombianas, sino mujeres en el mundo. Nos llega un comentario de Saminatura, dice, muchos casos para comprobar, el Estado es indiferente y negligente, la mujer necesita apoyo y no discriminación. Perfecto. La lucha de las mujeres, la lucha de todo el movimiento de mujeres de este país es para que las mujeres tengamos otra manera de vivir en el mundo y que tengamos derecho a acceder a un mundo, al derecho a una vida libre de violencias. Hemos logrado que el Estado se comprometa. Por eso les contaba que existe la ley 1257 del 2008, que es una ley histórica que por lo menos en el continente no existe, que es una ley que efectivamente protege a las mujeres y que hemos hecho también desde el movimiento de mujeres que esa ley se cumpla, que esa ley favorezca a las mujeres. Para que el Estado pusiera el andamiaje completo para esa ley, creó 6 decretos reglamentarios de la ley, por ejemplo. Entonces hay un decreto que reglamenta cómo acceden las mujeres al empleo, a las mujeres víctimas de violencia. Y motiva a los empresarios y a las empresarias que si contrata mujeres que han sido víctimas de violencia, les disminuye los impuestos. Eso es una garantía y eso es una ganancia tanto de las mujeres como un compromiso del Estado. Y así ustedes lo van a encontrar, pueden digitar 6 decretos reglamentarios de la ley 1257 y ahí encuentran qué está reglamentado para salud, para educación, para empleo de mujeres víctimas. También se ha puesto a nivel nacional 2 estrategias muy importantes que son centros de atención, que es el CAVIF, que es el Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar, que lo administra la Fiscalía, y el CAIVAS, que es el Centro de Atención especializado para víctimas de violencia sexual. Entonces, también están a nivel nacional y si no, hay entes que cumplen las mismas competencias. Entonces, sí es difícil el tema del Estado, el tema del compromiso del Estado, pero desde el 2008, desde el 2008 hemos logrado tanto la creación de esas leyes como de una serie de institucionalidad que proteja y acoja a las mujeres. Tenemos otra pregunta que nos hace Hernando Mejía. Él propone que la posición dependiente de la mujer se elimina si a toda la ama de casa se le concede el manejo del presupuesto. ¿Eso sería suficiente? No sería suficiente, amortiguaríamos algunas cosas y avanzaríamos en algo, porque una de las dominaciones y el control que tienen sobre las mujeres es que no manejan efectivo. Pues para mercar y para comprar la cebolla en la cocina, las mujeres que están dedicadas al hogar. Sí, las otras que hemos accedido a otros campos, pues tenemos otros niveles de autonomía. Lo que tenemos que hacer es construir una sociedad en paridad y en equidad con las mujeres. ¿Qué significa eso? Que se reconozca el trabajo de la casa, que se reconozca el trabajo de las mujeres como se reconoce el trabajo de los varones en igualdad. Que se nos pague, se nos remunere lo mismo,
porque generalmente generalmente no, es que según estadísticas de la DIAN exactamente, las mujeres ganamos el 18% menos de lo que los ganan los varones en este país. Entonces ese sería un avance muy importante, ¿sí? Equiparar los ingresos a la misma labor, que a las mujeres se les reconozca el trabajo de crianza y cuidado del hogar como un trabajo remunerado y en las mismas condiciones, que las mujeres tengamos también acceso a oportunidades laborales de igual manera que los varones. ¿Qué es lo que pasa en la vida laboral con las mujeres? Llega un varón a una entrevista y llega una mujer de la misma edad, ¿sí? Y a quien eligen generalmente es al hombre. Nosotras hicimos la entrevista en varias empresas porque eligieron al hombre y las respuestas de 7 empresas fueron: porque él no se va a embarazar, no me va a pedir hora de lactancia, no tengo que darle los meses de incapacidad por haber tenido su hijo, no tiene que llegar tarde porque no tiene que llevar los niños al jardín, puede salir tarde porque no tiene que ir a cuidar a nadie, no le dan cólicos menstruales, no se enferma y no es depresivo. Sí, esas fueron como las 8 decisiones que nos dieron opciones por las cuales más se empleaban varones que se empleaban mujeres. La sociedad nos manda a todas a ser madres, sí, que siendo madres nos realizamos, pero también siendo madres se nos coartan las posibilidades del acceso a los espacios públicos y de derechos. Bueno, ya para ir finalizando, tú acabas de decir algo muy importante y es en el tema, digamos, laboral. Esto no solamente afecta a las mujeres que están en la casa, a las mujeres que no tienen una educación, ya sea un bachillerato o educación superior, a mujeres que van a la universidad y que tienen puestos o cargos de alto rango, también pueden ser maltratadas y también pueden estar sufriendo lo mismo. Sí, las violencias contra las mujeres no es una situación ni de edad, ni de clase social, ni de estatus. Es una situación de violencias contra las mujeres. Lo que pasa es que se viven de 2 maneras diferentes. Las mujeres que no tienen tantas condiciones económicas tienen más la posibilidad de denunciar y de pedir ayuda en otras instancias locales o nacionales. Las mujeres que tienen formación académica, que tienen cargos, que acceden a los espacios laborales públicos, manejan la situación de otra manera. Entonces van a terapias con el psicólogo o hacen un viaje fuera del país y ya la situación un poco cambia. Pero todas las mujeres hemos pasado en algún momento de la vida por alguna violencia, por alguna de las que hemos nombrado, bien sea en el espacio privado o en el espacio público. Y como somos construidas en la misma cultura, entonces reaccionamos de la misma manera, temerosas, con baja autoestima, nos replegamos un poquito y como que no le contamos a nadie, pero tenemos las mismas afectaciones y esto no es de clase, esto a todas las mujeres en algún momento nos puede afectar. Bueno, Sana, te agradecemos mucho tu tiempo, que te sentaras acá con nosotros, con todos los usuarios a responder las preguntas. Les agradecemos también a ustedes por estar este tiempo acá con nosotros, súper pendientes, toda la interacción, todos sus comentarios fueron muy valiosos, muchísimas gracias y pues bienvenida a noticiascaracol.com. Cuando tengas otro tema, algo que sepamos que le va a interesar muchísimo a la gente y más para ayudarlos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. El canal se queda con mis datos porque no es fácil buscar ayuda. Entonces, cuando necesiten ayuda, aquí estamos para acompañarlas, para apoyarlas y para asesorarlas. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Ya saben, este videochat lo pueden revivir más tarde en www.noticiascaracol.com. También los invitamos a que se conecten con este videochat y con otras noticias en www.noticiascaracol. Así que muchísimas gracias y buenas tardes ya, buenos días.